Bueno, pues vamos a dar inicio. Gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos. ALPE México Sureste, que somos la subdelegación. ALPE somos un grupo de profesionales comprometidos con la terapia existencial, formada hace ya 10 años, más de 10 años, 2010, en una organización que hacemos congresos latinoamericanos. Argentina tuvo el segundo Congreso Mundial de Psicoterapia Existencial. Y bueno, además promover publicaciones y distintos eventos con la perspectiva justamente existencial. Los invitamos a que se afilien. Lo que pueden obtener afiliándose, además de ser miembros de esta comunidad, es que todos los eventos que tengamos en ALPE Sureste, así como los eventos de ALPE México, son gratuitos. Tendrán descuento para otro tipo de eventos. Habrá un curso anual de actualización sobre conceptos existenciales. También va a haber un curso anual para todos los miembros, alguna especialización de terapia existencial. Y bueno, obviamente hay acceso a todos los eventos de terapia existencial a nivel Latinoamérica y descuentos en congresos y en libros también. Voy a dar inicio presentándoles a nuestra querida Susana Signorelli. Primero que nada, muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Estamos muy contentos. Gracias por la invitación. Les presento a Susana Signorelli, es psicóloga existencial. Ella es miembro fundador y presidente honorífica de ALPE. Es presidente de la delegación argentina de ALPE, autora de varios libros y capítulos en libros. Es la directora de la revista latinoamericana de psicología existencial y es presidente de la Fundación CAPAC también. Y adelante. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con vos, Gaby, especialmente, y con todos los demás mexicanos, porque es un país que además me gusta mucho y que tengo mis afectos también puestos ahí. Bueno, hoy Gaby me había invitado para que conversáramos sobre Nietzsche. A mí me gusta hacer una pequeña introducción sobre la persona de Nietzsche. Este va a ser un Nietzsche para todos, o sea que no va a ser una profundización de los conceptos de él. Yo voy a mencionar nada más que los conceptos fundamentales, rápidamente explicaré cada uno de ellos, como para que tengan una idea, y luego lo interesante va a ser que podamos tener un diálogo sobre cómo aplicar estas ideas de Nietzsche en la terapia. Si bien Nietzsche nosotros lo consideramos existencial a partir de todo su pensamiento, sin embargo, él no se consideraba existencial porque todavía esta palabra no era reconocida como tal, como movimiento existencial. Acá tenemos en esta primera imagen sobre los temas que vamos a reflexionar con Nietzsche, como digo yo, con él, ¿no es cierto? Vamos a reflexionar. Los temas fundamentales de él, para mi modo de ver, son el eterno retorno, amor fati, que está muy relacionado al eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre. Este es Nietzsche. Y fíjense, conseguí una imagen, este es el que está en el medio, es el Nietzsche tradicional, el que todos conocemos. Pero la otra imagen es un Nietzsche más joven, con un bigote diferente, con anteojos, y bueno, me gustó, y por eso le puse esta foto de él. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es un pensamiento que a mí me da como escalofrío, digamos. Dice, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y realmente, ustedes piénsenlo, es tan fuerte. Esto es lo que tiene Nietzsche, porque a lo mejor la lectura de Nietzsche es bastante densa, es bastante compleja, uno la tiene que leer una y otra vez para poder captar lo que quiere decir, porque habla como con aforismos. Pero esto es tan contundente, ningún precio es demasiado alto, o sea que se juega al todo con tal de ser uno mismo. Y fíjense lo importante que viene este pensamiento a la terapia, porque justamente lo que nosotros estamos provocando en el paciente que nos viene a ver, que pueda llegar a ser su sí mismo,
que sea como él elige ser. Y en esto de a cualquier precio, es muchas veces quedarse solo, es muchas veces ir contra la corriente, es muchas veces alejarse de lo establecido, y eso me parece muy valioso. Después me gustaría que ustedes me comenten sobre esto. Bueno, ahora vamos a ver, siguiente por favor, al hombre que fue Nietzsche. Acá yo les puse algunas partes de la historia, pero les voy a comentar otras que me parecen muy interesantes saber quién fue Nietzsche. Bueno, sabemos que nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Alemania, y murió el 25 de agosto de 1900. Cuando recién en 1900 empiezan a suceder muchas luchas por distintos paradigmas, viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, se producen grandes cambios a partir de 1900. Y él recién ahí muere. Pero vamos a ver toda la vida que él tuvo y todos los dolores por los que atravesó. Bueno, muere también en Alemania a causa de una neumonía. Bueno, fue filósofo, fue poeta, músico, fue considerado uno de los filósofos más importantes, con influencia luego, posteriormente, para muchos autores existenciales. Hoy en día yo creo que cualquiera que se considere existencial tiene que haber pasado por alguna lectura de Nietzsche o haber compartido fuertemente sus ideas. Bueno, cuando no tenía 4 años, muere su padre, y esto sucedió en 1849. El padre también había tenido una enfermedad muy grave que le produjo fuertes dolores y una ceguera, cosa que después bastante tuvo que ver esto en la vida de Nietzsche, porque él también padeció algunos problemas visuales. Meses después, pero ya en el año 1850, muere su hermano por convulsiones. No se sabía muy bien, tal vez convulsiones febriles, esto no está demasiado claro. Y tras la muerte de este hermano menor, la familia estaba compuesta por este hermano, por Nietzsche, por Frederick, digamos, y por una hermana. Entonces la madre, la hermana y él se trasladaron a, bueno, es una palabra que no la sé pronunciar, Naumburgo, donde se fueron a vivir con la abuela materna y las hermanas solteras del padre. O sea, eran todas mujeres las que se fueron a vivir juntas y él era el único varón. Luego muere la abuela en 1856 y la familia pudo permitirse recién tener una casa propia. Y es la época en que Nietzsche empieza a escribir y tenía apenas 12 años. O sea que ya se visualizaba como un tipo genial. En 1865, cuando él tenía 21 años, unos amigos lo llevaron a un prostíbulo, como se usaba en esa época, pero ahí parece que contrajo sífilis. Y esto fue lo que marcó también luego toda su vida y su muerte. Cuando ya tenía 24 años, en 1868, tuvo un accidente andando a caballo que también lo afectó bastante en su salud. O sea, vayan ustedes sumando lo que fue padeciendo. Y lo joven que era. En 1869, cuando tenía 25 años, la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen, fíjense ustedes, en mérito a la calidad de sus estudios e investigaciones. Tras esto, inmediatamente la Universidad de Basilea lo nombró profesor, 25 años. Bueno, dentro de las locuras que se le adjudican a Nietzsche fue que él renunció a la ciudadanía alemana y se mantuvo sin ciudadanía de ningún tipo. Es como que no quería pertenecer más que a sí mismo. Aproximadamente en 1870, cuando tenía 26 años, contrajo difteria. Y difteria es una enfermedad infecciosa aguda
epidémica producida por una bacteria que suele alojarse en la garganta y las vías respiratorias superiores y le produce dificultades para la respiración. Luego tiene disentería, que es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso, acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarreas con deposiciones de mucosidades y sangre. Estas enfermedades le arruinaron la salud de por vida. Así que fíjense, tiene la muerte del padre, luego la muerte de la abuela, viviendo entre mujeres, luego se cae de un caballo, luego tiene difteria, disentería, con la sífilis que ya había comenzado a tenerla desde más joven todavía. Habíamos dicho a los 21 años. Bueno, recién a los 35, cuando estamos en 1879, su salud empieza a deteriorarse en forma más sistemática. Y por lo tanto tuvo que alejarse de su profesión de profesor y de no dar más clases en la universidad. Estaba casi ciego, como también muere el padre por ceguera, con fuertes dolores de cabeza, migrañas y violentos ataques estomacales, esto que les decía de las enfermedades que había tenido. Entonces se tomaba vacaciones cada vez más largas y por este motivo vivió en muchos lugares diferentes. Si vamos a su aspecto amoroso, vemos que tuvo importantes decepciones, tanto en amistades como en pareja, y una relación muy conflictiva con su hermana, que era la que en realidad después estaba con él. Fue tratado por esta infección sifilítica que tenía, hasta que finalmente esto desembocó en una crisis mental en enero de 1889. Tenía ya 45 años. Y a los 45 años es como que se acabó su vida. O sea, todo lo que él produjo, lo produjo hasta esa edad. Él vivió como perdido, porque la enfermedad de sífilis produce una crisis mental, una crisis tipo psicótica, y donde él hasta los 56 años que murió, porque murió en 1900, su vida se apagó completamente. Su madre en ese entonces decidió llevarlo a una clínica en Jena, que era la de Otto Binswanger, donde era el director Otto Binswanger, que era el tío de Ludwig Binswanger. Ustedes saben que toda la familia Binswanger ha sido psiquiatra o neurólogos, y todos estuvieron en la misma clínica, tanto el padre de Ludwig, el tío en este caso, y luego los hijos de Ludwig continuaron con la psiquiatría. Bueno, entonces la madre lo lleva a que lo trate Otto Binswanger, está un año ahí y luego la madre, porque bueno, tampoco tenía cura, ¿no? Digamos la verdad. Y la madre luego lo saca finalmente de la clínica, se lo lleva a la casa en Naumburgo. Luego la madre muere, él queda a cargo de su hermana, que es quien lo cuida, y quien además se ocupó de publicar los escritos de Nietzsche. Me parece interesante ver el recorrido de su vida para poder comprender las ideas que él luego fue forjando y cómo las ideas que fue forjando las podemos relacionar con otros autores existenciales. Bueno, vamos a pasar directamente a las ideas. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del eterno retorno, del amor fati, que es el amor al destino. Bueno, el eterno retorno, ¿qué significa? Es una concepción filosófica del tiempo que en realidad trabajaron sobre ella los estoicos, o sea que es muy vieja, muy anterior a Nietzsche, y que planteaba la repetición del mundo. El mundo, digamos, comenzaba, se desarrollaba, luego se extinguía y volvía a crearse, y volvía a empezar.
Este es un concepto circular de la historia, que no es lineal como nosotros tenemos la línea del tiempo, sino que se daba en forma cíclica y que una vez cumplido determinado ciclo se volvía a repetir. Volvían a ocurrir bajo otras circunstancias, pero bastante semejantes. Y hay otras posturas que dicen que se repite tal cual. Para Nietzsche, no solo los acontecimientos son los que se repiten, sino los pensamientos, los sentimientos, las ideas, en una repetición infinita. Pero acá yo cuestiono un poquito, no a Nietzsche en sí mismo, sino a los que han hecho la interpretación de Nietzsche. Yo no sé si él realmente pensaba que las cosas se repetirían, sino que es un concepto que tiene mucha fuerza vital, porque él va a decir que nosotros tenemos que vivir de modo que lo que estamos eligiendo vivir lo podamos repetir una y mil veces, porque eso es lo que deseamos, porque eso es lo que decidimos con nuestra vida. Es un concepto muy amplio de la libertad y de la responsabilidad, porque en cada acto es como decir, esto lo volvería a hacer. Y yo lo trabajo esto en terapia de ese modo. No como que, bueno, ojo que la historia se va a repetir y entonces cuidado con lo que tenés que hacer, nada que ver con eso, sino que estate atento a cada elección que hagas, porque hacé de cuenta como que esa elección la vas a poder vivir una y mil veces. Entonces, cada acto de tu vida cobra como mayor trascendencia y uno se siente mucho más responsable en esa elección. Para mí es como privilegiar a la libertad en esto. No lo decía con estas palabras, como ahora lo estoy diciendo yo, pero creo que de ahí es donde luego los autores existenciales toman esta concepción de Nietzsche. Esto pocas veces fue pensado como uno de los conceptos más poderosos de la filosofía de todos los tiempos. Por eso Nietzsche fue tan reconocido. Tal vez no en su época, como era bastante común, ¿no es cierto? Lo que significa que es un horizonte de infinitos retornos que, para que no nos intimide, elegir una forma que si uno tuviera que volver a vivir toda la vida de nuevo, pudiera hacerlo sin temor, porque eso es lo que uno elige. Nos enseña que el ser humano logrará transformarse en el superhombre, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Nos enseña que el ser humano logrará transformarse en este superhombre cuando logre vivir sin miedo y por consiguiente amar la vida, que eso es el amor fati, es el amar a la vida, para así desear el eterno retorno. Fíjese cómo acá se mezclan todos los conceptos de él. El eterno retorno significa que lo que podamos elegir sea porque amamos la vida y porque amamos eso que estamos eligiendo. Y entonces no tendremos miedo de repetir esta situación una y mil veces porque es la que elegimos vivir, con todas las consecuencias que eso pueda traer. Pero es nuestra decisión en la vida. Y es valorado por eso. Eso nos convierte en superhombres. Si los pensamos a lo mejor desde Heidegger, podemos decir que este es el hombre auténtico. Y que el Das Man, que es el hombre inauténtico, sería el que no logra ser superhombre, que es el hombre masa, el hombre que no piensa por sí mismo, que no elige por sí mismo. Bueno, esta posibilidad de elegirse de esta manera puede ser terrible para muchos, justamente, para el Das Man sería terrible. Los que viven una vida sin la intensidad necesaria y sin la pretensión y anhelo de convertir cada instante de la vida en algo maravilloso en sí mismo, hasta el punto de justificar la existencia. En cambio, quien ha sido capaz de crear una vida tan intensa que la posibilidad que ésta pueda ser repetida infinitas veces le parece maravillosa, perfecta e inmejorable. Y ese es el superhombre. Y si lo consideramos, es totalmente vanguardista para la época en que él vivió, porque esta afirmación de la vida, con la intensidad con lo que él lo tenía, porque ustedes fíjense que él padeció todo el tiempo de su vida, siempre estuvo enfermo, estuvo decepcionado
amor que tuvo en su vida, también con las amistades que tuvo que separarse largo tiempo. Y sin embargo, estaba siempre presente en él este amor a la vida. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poquito sobre la voluntad de poder. Y acá se refiere Nietzsche a los instintos, que para él son una fuerza como superior, que va más allá de este impulso, que sea solamente sobrevivir, protegerse y reproducirse, sino que eso no tendría demasiado sentido para nuestra vida quedaría ahí como estancada, como sin sentido, si se quiere. Entonces, él veía que teníamos una fuerza que iba más allá de nosotros mismos. La supervivencia en sí misma sería como una consecuencia de un deseo mayor, un deseo perpetuo que tiene todo ser vivo por ir más allá de todos y hasta más allá de sí mismo, más allá de la muerte. Y a esto nosotros lo podemos llamar trascendencia. El ser que, como muchos autores existenciales lo han trabajado posteriormente, no solamente vive en el futuro propio, sino en el futuro para la humanidad. Cuando deja un legado, cuando deja una huella, quiere que la humanidad continúe. El mismo hecho de estar hablando ahora de Nietzsche va a significar para ustedes el seguir pensando en Nietzsche. Por lo menos en las ideas que él tiene y cuánto ustedes lo pueden considerar para sí mismos, y a su vez transmitirlo también a otros. Eso es la voluntad de poder de la que habla Nietzsche. No está hablando de... Porque a veces se piensa que la voluntad de poder es como que quiere poder sobre el otro, quiere imponerse sobre el otro. No, es el poder en sí mismo, el poder ser. Este es un impulso irracional y un deseo perpetuo por expandirse, impreso en cada ser. Y es lo único que da sentido a la existencia. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a decir algunos conceptos del superhombre o Übermensch, que también fue traducido porque la palabra superhombre mucho no cae bien, porque también es la idea de una superioridad, y que la verdad es que Nietzsche no lo pensó así, lo pensó como un hombre auténtico. Pero bueno, utilizó la palabra esta, que se traduce también, lo encontré como suprahombre o ultrahombre. A mí me gusta más por ahí ultrahombre, pero bueno, habitualmente se lo conoce como superhombre. Y el hombre es algo que debe ser superado, porque el hombre en sí mismo es el que está mucho más ligado al concepto heideggeriano de Dasein, al concepto de masa, al concepto de no apropiarse de la propia existencia. Y entonces dice que el Übermensch es un ser que tiene una moral de nobles, así lo dice él, ¿no? Y acepta la voluntad de poder. Es un hombre legislador, crea sus propias normas morales, él habló bastante de las normas morales, o sea, él considera que uno es el que crea las propias normas y de todo tipo somete las cosas a su voluntad. Es un hombre vital, ama la vida y este mundo. Es un ser que acepta el eterno retorno, pues cuando toma una decisión, realmente la quiere tomar y no se arrepiente de sus actos. Sabe que la vida es en parte dolor y en parte placer, pero no reniega de ello. O sea, no se va a ocultar el dolor, no va a ocultar la angustia, no va a ocultar incluso la desesperación en la que cada ser humano pueda estar, pero va a ser vivido a pleno, pleno en la, como yo digo, pleno en la tristeza como pleno en la alegría. Y ahora vamos a la última, que son palabras de Nietzsche, que yo copié algunas oraciones referidas al amor, a lo que él pensaba que es el amor. Y también son muy, muy fuertes. Dice, lo que más me molesta no es que me hayas mentido, es que
De aquí en adelante no podré creer en ti. Fíjense que acá no se siente herido porque le hayan mentido. No siente que la otra persona en realidad es mala, me ha producido un daño, sino que lo peor que él puede sentir en sí mismo es que no pueda creer. Cosa que habitualmente la gente se siente herida como un amor propio cuando alguien miente. Y él lo toma como, bueno, ahora no puedo creer en vos. Y eso le duele a él en sí mismo por no poder creer. Bueno, otra dice, ¿qué es el amor sino comprender y alegrarse de que otro viva, actúe y sienta de manera diferente y opuesta a la nuestra? ¿Es eso el amor? Y está como para pensarlo, ¿no? Porque nosotros generalmente podemos amar con quien tenemos bastante semejanza, no con quien tenemos maneras completamente diferentes. Bueno, él se lo cuestiona, ¿no? El amor es un estado en el cual la mayoría de las veces el hombre ve las cosas como no son. ¿Y acá qué nos quiere decir? Porque en realidad el amor ilumina. Y lo que ilumina son aspectos que otras personas en un otro no pueden ver. En este sentido dice, como ve las cosas como no son. Pero no quiere decir que porque no estén en el otro, sino que uno solamente sería que las proyecta o que las pone en el otro sin que el otro las tenga. Puede suceder, no digo que no. Pero acá lo que quiere decir también es que si yo, con mi amor y el otro que me ama y yo que lo amo, podemos ver cosas que los otros no ven. Porque el amor ilumina, abre el mundo y abre las posibilidades que con otro ser no se despliegan. Yo lo tomo de esta manera. Bueno, otra. El que no puede dar nada, tampoco puede sentir nada. Y acá lo vemos también en muchos pacientes cuando suelen decir que tienen dificultad para expresarse. No digo que no lo tengan, pero justamente el camino será cómo expresarlas, porque en realidad si no puede expresar nada es porque nada siente. Y entonces lo que tenemos que rescatar es esa manera de sentir para que pueda ser expresada. Y la última que tomé para hoy es esta. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. O sea, que somos transitorios y que alguna vez no vamos a estar, que alguna vez seremos un ocaso. Y eso es lo que en realidad es la grandeza del hombre y qué es lo que se puede amar. Bueno, esto es para mí fantástico. Ahora, preguntas, los escucho a ustedes, con qué se quedaron impactados, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren profundizar para trabajar en una terapia. Dejamos abierto a lo que ustedes quieran. Bárbara. Sí, de lo último que acabas de decir, Susana, el que no puede, porque esto lo he visto en terapia, las personas que dicen que no sienten nada, que por haber sido lastimados o por haber sido heridos, ya sea en la infancia o por otros amores, ya no pueden sentir nada, ya no siento nada, ya no, mi corazón, mis sentimientos, ya no siento, ya no puedo sentir nada. Y ahorita, acabo de sentir así como un fuerte llamado cuando dices, es que no da descubierto cómo expresarse, cómo expresar eso que siente, porque claro que sí siente. Y muchas veces se cree que no siente y lo expresa así el paciente, o sea, no Claro. siento nada. Claro, puede expresarlo así o puede expresarlo que tiene dificultades para expresarlo. También hay varias formas de decir esto mismo.
Yo esto en terapia lo trabajaría de la siguiente forma. Si dice que no siente nada, yo le preguntaría para qué eligió venir a hacer terapia conmigo. Lo ubicaría en este presente y conmigo, en la relación. ¿Qué sentís conmigo? Porque vos me elegiste para estar acá y seguir y continuar viniendo. Porque estás viniendo, no sé, hace un mes, hace un año. Entonces, ¿cómo es posible que no sientas nada? A ver si podés sacar y pensarlos y traerlos acá a terapia, lo que vos sentís conmigo. ¿Qué te hace sentir cada encuentro? Y empezaría por ahí. Y entonces va a descubrir que sí que siente, porque además ha hecho una elección. Entonces te estoy trabajando la libertad y estoy trabajando sus vivencias en el presente conmigo. Y si lo puede hacer conmigo, lo podrá hacer con otros. Porque de algún modo, si hablamos en términos existenciales, que no hablaré con el paciente, pero si somos Mitchell, vamos, lo que nosotros sentimos con alguien, podemos sentir otras cosas con otras personas, porque somos seres sociales. Y somos seres con el otro y para el otro. Bueno, yo me acuerdo de un paciente que me dijo, es que contigo es diferente, pero te veo como terapeuta, te tengo aprecio, te tengo cariño, pero yo me refiero al amor hacia otra persona, al amor de pareja es lo que yo ya no puedo sentir. Yo se lo cuestionaría como como algún encubrimiento, como algo de que no quiere volver a sufrir, trabajaría otros aspectos de su sentir. Pero yo por ser terapeuta no dejo de ser un ser humano. Y ahí a ver que yo también tengo sentimientos, que yo también sufro, que yo también tengo las mismas cosas que le pasan al otro. Pero si tiene la capacidad de amarme, de quererme, también la va a tener con cualquier otro ser humano. Sí. Gracias, Susi. Brian. Y que puede ser un camino de sufrimiento, ¿por qué no? Porque puede irle otra vez mal en pareja, ¿por qué no? Además, Nietzsche nos decía, podemos sentir dolor y podemos sentir placer. Sí. Brian. Sí. Hola Susana y compañeras y compañeros. Hola. Atiendo estudiantes en una universidad y últimamente llegan muchos jóvenes manifestándome que sienten que han perdido como el sentido, que están aburridos, que me hablan de una especie como de desconexión que es real porque pues ya no están en contacto con sus compañeros más que a través de equipos móviles, pero sí me hablan como que es que me hace falta estar presente en clases, es que me hace falta estar interactuando, es que me hace falta esto. Y pareciera ser que esto ha creado una especie como de, no sé si es desconexión o falta de sentido. Desde este punto de vista nietzscheano, ¿cómo se podría abordar lo que es el sentido en este caso? Bueno, claro, Nietzsche nunca había vivido una pandemia, ¿no? Estos son también, esta nueva vivencia que vos estás contando es propia de esta época, porque estamos muy conectados con la pantalla y poca conexión con el otro personal, presencial. Esto también es lo que ha hecho que muchos ya no resistieran más tantos meses y meses, y bueno, ya vamos por el segundo año de este tipo de vida, y donde entonces, bueno, se han relajado y han comenzado a relacionarse igual, a salir a la calle y a perder los cuidados que había que tener para no contagiarse, precisamente por la imperiosa necesidad de volver a una vida con la normalidad anterior, aunque en la normalidad anterior también había muchas quejas y muchos conflictos. Pero bueno, estos son nuevos conflictos. Sea por mi manera de ser, yo siempre trato de ver, si veo el lado negativo, ¿qué puedo ver del lado positivo?
¿Qué es lo que esto me puede aportar? No lo que me quita de mi vida anterior, sino qué me puede aportar, porque claro que extraño mi vida anterior. Decía, es como decir, yo también me pongo como terapeuta, me pongo como ser humano. O sea, yo también extraño la vida anterior, yo también extraño los abrazos, encontrarme con gente, salir, ir a pasear, viajar. En vez de estar en México ahora, así podría estar en México allá, y no a través de la pantalla. Pero también la pantalla trajo muchas posibilidades de conexiones que antes no las teníamos y que ahora podemos estar más cerca de muchas personas que están lejos. Y a lo mejor estos compañeros con los que se veía habitualmente, no los tiene como justamente habituales de cuerpo entero. Porque bueno, en pantalla tenemos una parte del cuerpo nada más. Pero ¿a qué otras cosas puede abrirse? Puede descubrir otras charlas con otras personas, puede descubrir otros mundos. Entonces, quedarse en lo que perdió, en lo que ya no tiene, es claro, está acentuada la depresión, está acentuada la angustia, eso lo vemos en muchos pacientes. Te voy a contar, yo tengo una paciente que empezó a empeorar con estos miedos, angustias, tenía angustia de si salía, tenía angustia si se quedaba adentro, todo le producía angustia, hasta que llega un momento en que me dice, bueno, pero teníamos terapia así de pantalla, y me dice, pero necesito verte, porque necesito el cuerpo entero. Eso fue así las palabras que me dijo, necesito el cuerpo entero, necesito verte. Entonces, bueno, tuvimos una sesión presencial y se tranquilizó. Fue como mágico, porque yo digo que muchas veces la terapia tiene este efecto mágico. Nos vimos incluso de lejos, nos sentamos lejos, estábamos con barbijo, con los cuidados, pero el hecho de la presencia, cuando uno dice, nosotros hablamos de presencia, ¿no? Del terapeuta, la presencia hizo que para ella cambiara un sentido. Después continuamos con la pantalla, pero eso le dio una tranquilidad. Es como que, otra vez tengo contacto humano. Y a veces también uno puede sugerirle a los compañeros que, bueno, que si se pueden juntar con los cuidados, con la distancia, con lo que hasta ahora sabemos que podemos cuidarnos. No tengo muchas otras cosas que decirte, pero es lo que está sucediendo en la actualidad. Y nosotros tenemos que buscar que nietzscheanamente, que cada acto sea que lo querramos repetir muchas veces. Entonces, lo que no nos gusta, podemos dejarlo a un costado, podemos desecharlo, aunque nos cueste dolor. Fíjense que la primera frase que yo les dije de Nietzsche era, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Entonces, el precio a veces va a ser sufrir, pero va a ser una elección nuestra, con quién estoy y con quién no estoy. Muy bien. Con quién necesito acercarme y con quién no quiero acercarme. Aceptando las circunstancias por las que tengo que vivir. Muchas gracias. Aceptando el sufrimiento. Entonces no es un sinsentido. El sufrimiento puede también tener un sentido. Gracias. Por nada. Yo pensaba ahorita justamente en lo que pensaba Brian, que cuando pienso como en el sentido de cualquier cosa, a mí siempre me viene justo esto del eterno retorno y como lo explicabas, ¿no, Susana? Porque es esto que me parece tan potente, ¿no? Como de preguntarle al paciente si modificaría algo de su vida o no, pensando que se le podría repetir eternamente esta situación que está viviendo ahora, ¿no?
Y si no, repetiría esta vida y tiene que hacer modificaciones. Pues, ¿no? Que O las sea, haga, que las haga nomás. en problemas porque, ajá, ¿no? Entonces, pienso en esto que le dicen a Brian y pienso, ok, está terrible, estás encerrado, estás en la pantalla, estás, ¿no? O sea, no te puedes concentrar, ya no puedes estar presente, en fin, mil cosas te están pasando, ¿no? Pero ¿cómo tendrías que vivirlo para en unos años no arrepentirte de cómo lo viviste? Pienso como otra manera como de ponerlo, ¿no? Pero ¿qué es este eterno retorno, ¿no? ¿Cómo lo vivirías para que en unos años, cuando recuerdes esta pandemia, no te arrepientas? ¿Qué tienes que modificar para que no te arrepientas? Así es. Que cada acto pueda ser elegido con libertad. Porque además, ojo, que Sartre nos decía que la libertad es situada. No podemos no vivir en pandemia, por ejemplo. Y la pandemia no ha sido una elección nuestra. Es la situación en la que estamos. Entonces, lo que elijamos va a ser, si fuera que se va a repetir 1000 veces esta situación, que sea cada acto de los que yo elijo que pueda decir, esto es lo que quiero, dentro de esta situación, que no quiero, porque nadie quiere vivir en una pandemia. No ha sido una elección esta en nuestra vida, esta es la circunstancia de Ortega y Gasset, es la situación de Sartre, en la que estamos inmersos, en las que estamos zambullidos, en las que no podemos tener ningún escape, más que a lo mejor la vacuna, y cuando esto se termine, que no sabemos ni cuándo será, porque es totalmente un tiempo de incertidumbre y de angustia. Pero hasta la angustia puede cobrar el sentido de decir, bueno, me angustio hasta el mango. Hasta el mango quiere decir profundamente. Llevo toda mi vida a la plenitud. Es lo que quiero, aunque no lo quiera, pero es lo mejor que puedo hacer hoy. Y si tengo que modificar porque no me gusta lo que estoy haciendo, porque no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, es lo que me va a permitir modificar, es lo que me va a poder permitir cambiar. Cuando uno está angustiado, ¿qué es la angustia después de todo? Es como una señal de alarma que nos está diciendo, esto es lo que no querés. Podés querer otra cosa, te costará ese camino. Nadie dice que la vida sea fácil y que no tenga tropezones y que no tenga tormentos. El tema es cómo los superamos, cómo los pasamos. Te nombras algo que me parece bien importante desde lo existencial, Susana, porque, y que creo que es una de nuestras misiones como terapeutas, que es delimitar y hablar sobre de qué puede ser responsable y de qué no. Cuáles cosas son, ¿no? Son situadas, son las situaciones, son contingentes y no puedes hacer nada, porque muchas veces las personas estamos luchando con cosas que en realidad no podemos cambiar, que no dependen de nosotros, pero no modificamos las que sí podemos modificar, ¿no? Entonces, como que uno de nuestros papeles como terapeutas es, ¿no? A ver si podemos separar, con esto no puedes hacer nada, pero con esto sí puedes hacer algo. Y entonces, primero, hacer como esa separación me parece súper importante. Sí, yo lo que les propongo a los pacientes generalmente es que dio tal respuesta a una situación, ¿no? Entonces le digo, ¿qué otra respuesta? Que no está conforme con eso, ¿no? Desde ya. Y además generalmente la culpa la tiene el otro. Por eso es que ella o él es así o asá y dio esa respuesta porque el otro es el que le hace producir esa respuesta. Bueno, ¿qué otra respuesta podrías haber dado? Y que siga, que haga como así como se trabajan las lluvias de ideas para sacar algún proyecto, más o menos algo así con respecto a su vida. ¿Qué otra respuesta podrías haber dado a esa situación? ¿Qué otra y si dice alguna? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Es como facilitar en la búsqueda de la fantasía, ¿qué otras respuestas podría haber tenido a una situación? Y entonces se va a dar cuenta que no tiene por qué estar repitiendo situaciones, porque al fin de cuentas lo que hace es un eterno retorno real.
está repitiendo continuamente situaciones. De esa manera, al abrir el abanico, puede verse a sí mismo en otras posibilidades. Rosy, tienes levantada la mano. Ya no sé por dónde quiero comentar, porque voy a tratar de no ser demasiado extensa. Primero pensaba en qué importante poder hablar de este tiempo cuando somos docentes con la gente joven, ¿no? Por la pregunta de Brian. Y hoy en la mañana, dando clase en la universidad, los chicos decían que este año se habían perdido de la vida de este año, ¿no? Pensando en la circunstancia que están y que no tuvieron algunos sus cierres de preparatoria. Entonces, el discurso era, me he perdido un año de mi vida. Y cuando te escuchaba, Gaby, y te escuchaba, Susana, pensaba en cómo es importante que podamos simbolizar las decisiones que tomamos y la vida que ha estado durante este año, ¿no? Aquello que no perdimos de ninguna manera. Sí reconocer la parte dolorosa, sí reconocer la circunstancia en la que estamos, pero también las decisiones que hemos estado tomando, ¿no? Entonces, con ellos en medio de la clase que tenía que ver con estadísticas de vejez y muerte en México, empezamos a hablar de cuáles son las cosas que hemos vivido durante este año que no quisiéramos habernos perdido y que volveríamos a elegir. Y creo que esto, digo, para mí fue muy sensible y para ellos fue muy sensible poder platicarlo, pero de alguna manera lo quiero enlazar ahora con la otra idea que me surge escuchándote, Susana, y Gaby, ¿cómo poder diferenciar entre el remordimiento por las cosas que quisiera no haber hecho y la posibilidad de reconstruirnos a través de las decisiones por aquello que haríamos una y otra vez, ¿no? Y alejándonos, pensando en este asunto de pensar en Nietzsche para todos, alejándonos de la idea común, socialmente hablando, no dentro del trabajo terapéutico, de que estamos destinados a repetir nuestra historia, de que tenemos un interior que es el que nos impulsa a hacer eso que trajimos de fábrica o lo que nuestra historia nos determina. Y bueno, que además desde otras corrientes teóricas se plantea como si la compulsión a la repetición, de que siempre vamos a repetir una y otra vez aquello para lo que estamos programados por genética o por historia, versus el asumir la responsabilidad, la libertad, pero la responsabilidad detrás de la libertad que nos hace tomar decisiones de la persona que queremos ser. Y que entiendo que en esta propuesta que plantea Susana, que plantea Nietzsche, del superhombre, es poder asumir eso que soy porque decido construirme en la vida y no suponerme preso de un destino que se marcó por mi historia o por mi biología, ¿no? Que de alguna manera pienso que la frase de inicio de ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo, pensado levemente, sin profundizar, podría hacernos caer en un lugar de voy a ser quien tenga que ser, no importa lo que pase, como sin asumir la responsabilidad, cuando es todo lo contrario, es asumiendo toda la responsabilidad de las elecciones. Lo pienso por ahí. ¿Será que es así? Sí, mira, vos hablaste de la compulsión a la repetición, que no tiene nada que ver con el eterno de Nietzsche. Claro. Porque la compulsión a la repetición es donde no hay ninguna conciencia de estar repitiendo, sino que es una compulsión. Algo me hace repetir, un mecanismo de defensa al estilo psicoanalítico me hace repetir determinadas estructuras de vida aprendidas o genéticas o lo que sea. La propuesta del eterno retorno es asumir la libertad y el amor a la vida cabalmente. Y si tengo algún remordimiento, porque siempre me habré equivocado en la vida, es imposible en estas elecciones cabales que hace uno, aunque viva nietzscheanamente, no significa que no me voy a equivocar, no significa que me pueda arrepentir de algún hecho que ha ocurrido en mi vida. Pero si lo elegí con toda la potencia de lo que yo creía verdadero y auténtico,
no va a tener esa carga del remordimiento como de por vida, como esa pesada carga que es un remordimiento, porque voy a entender también cuál ha sido mi elección. Y si me equivoqué, también puedo rectificar. Y si siento que ha sido un acto en el cual me puedo arrepentir, me arrepiento en la acción siguiente, tratando de repararlo. Y si es imposible la reparación, aceptaré esa renuncia. Y también la aceptaré cabalmente. A veces es difícil entender que uno tiene que aceptar toda la vida en plenitud, porque siempre parece que la plenitud es la felicidad. Pero también hay plenitud de tristeza. Cuando uno está absolutamente triste, tiene que agotar esa tristeza. Es lo que pasa en los duelos. Uno que dice, sí, llora todo lo que quieras, habla todo lo que necesites, porque es la manera como va a liberarse y porque es lo que auténticamente siente. Y lo tiene que sentir, es así. Entonces la plenitud no solamente es la felicidad, y no es que uno tiene que estar atrás de la felicidad, buscándola como meta en la vida. No, no hay ninguna meta de felicidad. Cuando está, bienvenida sea, pero también bienvenido sea todo lo que me pase. Eso sería la concepción de Nietzsche. Bienvenido sea todo lo que me pase porque amo la vida. Y fíjense que él estaba tan enfermo y cómo amaba la vida, precisamente tal vez por estar tan enfermo. Y ese es el amor fati, ¿no? El amor fati. Yo pensaba, Susana, y bueno, Rosy, que ahí hay como una dificultad, ¿no, Susana? Luego muchas veces de comprender el amor fati, porque amar la vida, ¿no? A veces se piensa que es como que tenemos, si amo la vida, entonces es porque tengo una actitud de felicidad, de plenitud, y amar la vida es amor fati, es también amar cuando la estoy pasando muy mal. También amar ese arrepentimiento, también amar mi tristeza, ¿no? Como dice Susana, es también amar los malos ratos. Eso es esta pasión, ¿no? Como que yo lo veo como Sí. una pasión, ¿no? Sí, De que habla totalmente. Nietzsche, no es ser feliz y amo la vida porque estoy bien con todo. No, no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Sí, por eso quise hacer un poquito la historia de Nietzsche, porque la historia de él es de mucho sufrimiento. Y él amó la vida a través de su sufrimiento. Laura, ¿tenías levantada la mano o ya no? Era comentar que era un amor fati con respecto al comentario de la pandemia, es hasta aceptar la pandemia como parte de un sufrimiento, era una combinación entre el eterno retorno y el amor fati. O sea, amo hasta podríamos poner en palabras, cerrando lo que tú estabas diciendo, amo hasta la pandemia. O sea, no es tanto amo, sino la acepto y la recibo, ¿no? Y desde mi hacerme consciente, tomo las decisiones y hago lo necesario para, a pesar de la pandemia, tener una buena vida, un buen día, un buen año, etc. Era ese comentario. Un buen día y un mal día. Sería Claro. algo así. Y aceptarlo. Sí. Tenemos 4 manos levantadas. Voy a ir en orden. Bueno. Nelly Acosta. Hola, mucho gusto, señora Hola. Susana. Expresó en alguna de las diapositivas acerca del amor que Nietzsche dice que la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. A esto se refiere, bueno, posteriormente comentó que lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Sí. A esto se refiere, bueno, yo lo entiendo como ese amor que pide Nietzsche que tengamos, ¿no? Que él nos dice que la vida es parte del dolor, pero también es parte del placer,
y no renegar de ello, ¿no? Y que el amor, no sé si entenderlo como el tránsito de que el amor no precisamente lo que comentaba Gaby, no sé, la que tiene el nombre de Alpe Sureste, no. El amor significa no nada más felicidad, sino es aceptar el dolor, aceptar todas las circunstancias que la vida se nos presenta, no nada más en la parte de placer y en la parte de felicidad. ¿Lo podemos entender de esta manera lo que Nietzsche dice acerca del amor? Sí, la concepción que él tiene del amor es como la concepción que tiene de la vida, es la aceptación de, ¿cómo decir? La aceptación del sí y el no, la aceptación de las luces y las sombras, la aceptación de la... y que alguna vez, que estamos en tránsito y que alguna vez no vamos a estar. Y con eso es con lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que elegirnos y crearnos en cada momento. Porque en realidad somos creación continua, porque cada acto de nuestra vida es una nueva creación. Mientras querramos ser absolutamente nosotros mismos y no estar en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que hacen los demás, en seguir la corriente, en lo que me conviene para que me acepten. Eso no sería el ser el superhombre. El superhombre sería el que es auténtico. Ok, muchas gracias. Jaime Goiri. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Jaime. Pensaba como en varias cosas ahora que les escuchaba y bueno, espero no perderme en ellas. La primera es como pienso en el reto reflexivo de tener una conciencia plena de quién soy y lo que implica entonces lo que vivo y con quiénes me relaciono, ¿no? Y en este sentido, el reto me parece es cómo invitar entonces a la gente a estos procesos que se antojan bastante complejos, ¿no? Y cómo hacerlos entonces más asequibles a quienes, con quienes estamos conversando, ¿no? En lo cotidiano. Ese por un lado. Luego también pensaba un poco en el derecho a sufrir y en cómo mirar más allá del intento constante de tener que estar bien, ¿no? Como si existiera una cierta fantasía o ilusión de felicidad como un estado permanente o ideal, ¿no? Cuando pues justamente la vida pues nos ha mostrado que son muchos matices, ¿no? Y me quedo pensando un poco en la libertad y el amor a la vida, que hablabas hace un rato, Susana, y cómo empezar a mirar la libertad misma y el amor mismo desde lugares mucho más amplios, desde probablemente mucho más contenidas en los contextos en los que estamos, más allá de una visión romántica acerca de la misma, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Y me quedaba nada más también con lo complejo que puede ser también mirar el contexto estructural, ¿no? Es decir, cómo aun cuando acompañamos y queremos tener como todas estas reflexiones o poder incluso querer aceptar todo esto que podemos leer como negativo o como malo en nuestra vida, hay situaciones y hay una cuestión estructural que nos aprisiona en muchas ocasiones, ¿no? Y en donde se vuelve todo un reto, pues mirarle cosas o aprendizajes a situaciones que parecen complicadas de vivir, ¿no? Entonces, básicamente eso pensaba, ¿no? Sí, en esto que vos decís, situaciones complicadas de vivir, que las vamos a tener continuamente en nuestra existencia. No porque haya
hayamos resuelto alguna situación compleja, no es que vamos a tener alguna otra situación compleja. En realidad todos son como aprendizajes, porque si alguna vez hemos superado alguna situación compleja, sabemos qué hicimos para lograr esa superación. Y eso nos va a permitir, en otras situaciones, haber vivido aquel aprendizaje. Que yo creo que esto es muy importante para la terapia, porque la terapia va a transcurrir en un tiempo de la vida, y la vida va a continuar luego no haciendo terapia, por ejemplo, una persona. Eso se ha sedimentado en él, ha quedado en él, dentro de sí, las elecciones que hizo, los cambios que ha producido, y eso lo podrá vivir como futuro, porque es el futuro que está armando para sí mismo y para los otros con los que conviva. O sea, todo en realidad puede ser convertido en algo hacia el futuro, porque en realidad nuestra meta siempre es el futuro. Hasta en este acto presente lo hacemos para algo que tendrá continuidad en cada uno de nosotros, tanto del lado de ustedes como del lado mío. Y tanto de la alegría de estar ahora con Gaby, por ejemplo, en esta tarea común. Porque ya hace muchos años que nos conocemos, por ejemplo. Oscar Cobian. Gracias. Hola a todos, Gaby. Hola. Hola, Oscar. Susana, un gusto escucharte así en directo virtual, ¿no? Justamente en este marco temático del sufrimiento desde Nietzsche, no puedo evitar recordar frases que circulan por allí acerca de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, y que al mismo tiempo hay una especie de crítica a denostar pues el sufrimiento humano, ¿no? Al mismo tiempo a no entrarle, no abrazarlo, no asumirlo, que me parece que es la invitación que nos compartes, ¿no? De asumir también eso, pues porque eso nos abre perspectivas, ¿no? Y nos puede construir de una forma distinta, ¿no? Pero la pregunta iría justamente allí en cuáles serían los límites o bien lo que hay que cuidar y observar para que ese sufrimiento, desde la perspectiva de Nietzsche, sea aprovechado, ¿no? Humanamente, y que no devenga quizá, como algunas otras perspectivas también fenomenológicas que insisten en que ese sufrimiento puede transformarse en un sufrimiento patológico, ¿no? Entonces, si acaso existen pues algunas líneas de observación a tener en cuenta para que siga dando fruto pues el sufrimiento desde Nietzsche. Bueno, habría que concretarlo, a ver, en un ejemplo de un paciente o de alguna situación vivida personal, porque si no es un poco difícil decir cuál sufrimiento puede ser un estancamiento y un quedarse ahí para no justamente vivir algo que lo haga salir de esa situación. Lo que los psicoanalistas, por ejemplo, decían, el beneficio secundario de la enfermedad. Cuánto hay a veces de cubrirse con una tristeza permanente para no arriesgarse a vivir y a pasar por la angustia de algo nuevo. Entonces, no puedo justamente precisar cuál podría ser un sufrimiento, entre comillas, sano y un sufrimiento, entre comillas, enfermo. Porque la salud y la enfermedad, además, son muy, muy mezcladas. Vos no podría especificarte precisamente, habría que ubicarlo en un caso, ¿no es cierto? Una situación particular, para saber cuánto responde a un cubrimiento esa tristeza y a una no salida permanente, lo cual lo calificaríamos otra vez entre comillas como enfermo,
y cuánto ese meterse en el sufrimiento es también un camino hacia la apertura. Bueno, eso también ya me da, encuentro en esto que nos compartes, pues una primera pauta para diferenciar, ¿no? Primero, Claro. no perder de vista esa posibilidad de que sea un puente, ganancias, o sea, esa mirada analítica, y al mismo tiempo como estar tendiendo, como lo comentabas anteriormente, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué te brinda, qué encuentras, etcétera, ¿no? Con estas preguntas que nos compartías anteriormente. Depende del caso, como comentabas. Claro. Gracias, Susana. No es nada. Hilde, que levantaste la mano. Y luego sigue María Augusta. Bueno, pues yo creo que ya con las respuestas que se han dado también espero no perderme en lo que quería decir, pero tomando un poco en cuenta lo que estaba Susana ahorita preguntando, que cuánto responde una respuesta o una actitud para meterse en el sufrimiento o ir hacia otro lado de lucha, de superación. ¿Sí? Encuentro en una experiencia que he tenido ahorita en la pandemia, yo soy docente y he escuchado mucho las voces de los jóvenes, como nos decía ahorita Rosy, pero también he escuchado mucho voces de médicos, ¿sí? Que han estado en la primera fila de la lucha contra la enfermedad. Y claro, hay muchas posturas diferentes entre ellos, pero ahorita mientras nos dabas muchas de las frases y de los conceptos de Nietzsche, me quedo con esta de que dice: la supervivencia sería una consecuencia de un deseo mayor, un deseo perpetuo que tiene todo ser vivo por ir más allá de todos y hasta más allá de sí mismo y más allá de la muerte. ¿Sí? Tenía yo un grupo de médicos en que en verdad era una lucha diaria, pero mirando un poco hacia el sentido de lo que estaban haciendo por llegar a volver a ver la vida, ¿no? Por no perderse en ese sufrimiento tan pesado que estaban viviendo a cada día, sino dándole ese sentido de su lucha para lograr acompañar a otros a sobrevivir y lograr también su propia supervivencia, ¿no? Entonces, pues ese era nada más mi comentario. Sí, justamente hoy en día los médicos, en general, la vida del médico es siempre salvar vidas. Ningún médico quiere que su paciente muera. Hasta el que está en terapia intensiva, que sabe que muchos de los pacientes que atiende se van a morir porque están en situación entre la vida y la muerte, pero lo que quieren es salvar vidas, y ese es su sentido, porque eso es lo que han elegido ser. Claro. Entonces, hasta cuando un paciente mejora, es como haber cumplido con su deseo. Y en ese sentido que vos decías, uno lucha en la vida, por la vida y más allá de la vida. Porque es la vida que va a continuar en otro que a su vez se va a ir. Es como también el docente enseña a alguien que luego se va a ir. Si siempre hay la alegría del enseñar, pero también la tristeza de la despedida. Para que venga otro nuevo a ocupar un lugar donde sea alumno o donde sea paciente, donde también finalmente se va a ir. O sea que en la vida siempre tenemos las dos posibilidades. Lo que pasa es que la pandemia nos enfrentó mucho más con las pérdidas. Claro. Con las pérdidas no solamente de la muerte, que además ha estado mucho más cercana, porque todos ya tenemos a alguien conocido o conocido de un conocido
que se ha muerto por COVID, pero nos ha enfrentado con un montón de pérdidas. Pérdidas de la vida anterior, pérdidas de relaciones por situaciones de conflicto, pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de horas de sueño, pérdidas en los hábitos naturales de la vida. Nos ha enfrentado con muchos duelos. Y sin embargo estamos solamente contando muertos. Y no estamos hablando de los duelos, de los microduelos, como yo los llamo, cotidianos. En los que vivimos tanto los pacientes como los terapeutas. Y los vivimos al mismo tiempo, que esa es una gran diferencia. Porque cuando atendemos un paciente, nosotros podemos sentirnos alejados de la problemática del paciente, porque la hemos vivido en otro momento de nuestra vida, porque no la hemos vivido nunca. Pero esto nos acerca mucho más porque el conflicto lo tenemos al mismo tiempo. Y a diario. Muchas gracias, Susana. De nada. María Augusta. Hola, buenas noches con todos. Bueno, veo que la mayoría creo que ya ejerce o son profesores. Yo les hablo como estudiante, ¿no? Entonces, quería preguntarles, o sea, estas frases, ¿no? De ser uno mismo, el ser auténtico, el aceptar lo bueno y lo malo, o dar espacio al dolor. Tal vez, o sea, bueno, en sí de conceptos ya son un poco difíciles como de entender o interpretarlos, pero mi pregunta va a cómo se trabaja esto en terapia o cómo se diferencia de lo cotidiano, porque tal vez son frases que un amigo o nuestros padres tal vez nos pueden decir, o también, como nos dicen en la universidad, ya están ahí los conceptos, pero cuando ya estoy ahí en el encuentro con mi paciente, con la otra persona, o sea, ¿cómo hago? O sea, o cómo la persona debe hacer cada una de estas frases que les mencioné, porque, como decía, los conceptos están ahí, los podemos entender, pero ¿cómo es ya el trabajo ahí, o sea, el contacto? Porque una cosa es decirlo y otra que el paciente lo entienda, lo asuma, lo realice. Bien. Primero, que no son frases o conceptos que están ahí. Si bien están ahí, los tengo que hacer míos. Los tengo que incorporar, meter en el cuerpo, vivirlos yo. Porque si me queda como un concepto que está ahí, está fuera de mí. Entonces nunca voy a poderle transmitir a un paciente más que una frase, pero no con la pasión que requiere el encuentro humano, el encuentro con un paciente. Si yo le digo, lee tal frase, o yo se la leo, no tiene la pasión de la comprensión de la situación. Va a ser una frase que está ahí, un concepto que está ahí, fuera de mí. Cuando yo vivo de esa manera, cuando logro meterlo, incorporarlo, es incorporarlo, meterlo dentro del cuerpo, porque somos cuerpo. Entonces me va a salir naturalmente, porque está en mí. Si yo puedo decir, sí, seamos libres. ¿Qué es eso? Sí, es un concepto de la libertad, puedo leer en el diccionario lo que significa libertad. ¿Y qué me va a decir? Me va a decir que significa elegir qué sé yo cuánto, dentro de distintas circunstancias. Yo lo tengo que vivir, tengo que ver cómo yo soy libre. ¿Cómo puedo mostrarle a un paciente y cómo puedo propiciar en su vida que sea libre si yo no soy libre? Si yo no soy auténtica, ¿cómo voy a lograr que el paciente también logre su propia autenticidad? La propia, la de él, no la mía. Pero creo que el camino es hacerlo carne, hacerlo propio. Entonces el otro también va a poder hacerlo propio en sus elecciones. No es que me tengo que aprender de memoria
los conceptos de Nietzsche para trabajar nietzscheanamente. Si yo me lo aprendo de memoria, le voy a decir una frase y no le va a servir al paciente, porque no va a estar acompañado de lo que es la presencia humana. La presencia humana es la que al otro lo calma, más que las palabras. A veces es una mirada, es un gesto, es el sentir la humanidad al lado. Y el camino de ser terapeuta no es fácil, ¿eh? Es necesario los conceptos, tenés que aprender mucho, tenés que leer mucho, pero vivirlo. Ok, muchas gracias. Qué lindo. María Augusta, ¿nos acompañas de Ecuador? Sí, ya es la segunda vez que, bueno, 3 veces creo que les veo y les estoy siguiendo por ahí, pendiente de todos los eventos que están organizando. Qué bien. Escuchando a María y la respuesta de Susana, pensaba en lo que hemos hablado muchas veces en los grupos de supervisión y en los grupos de formación en psicoterapia existencial, en el que este no es una forma de, no es una postura teórica que se pueda estudiar fríamente, sino que tiene que pasar por este proceso de la experiencia personal, en donde necesariamente escuchando estamos repensando ideas que en otro momento hemos estudiado, leído, con las cuales nos hemos apoyado en la supervisión, pero siempre pasa por la experiencia. Inevitablemente me pregunto cuáles son aquellas decisiones a las cuales volvería y tomaría con toda mi ímpetu y toda mi pasión, como menciona Susana, porque son las decisiones que me hacen ser quien soy de manera consciente de la persona de la que quiero ser, ¿no? Y que a veces de pronto incluso pienso, ojalá no fuera terapeuta para atreverme a hacer tal cosa, y pienso, no se trata de ser terapeuta, se trata de ser la persona que decido que quiero ser. Y aquellas cosas que elijo no hacer porque no quiero ser esa persona, porque quiero apropiarme de la persona que soy, ¿no? Entonces creo que una de las ideas principales que toca Susana es esta idea clarificada de cómo el superhombre no es una persona superior a otros, sino es una persona que se apodera de quien es. Exacto. Se apodera de quien es, ¿no? Y a partir de la libertad que asume la responsabilidad de sus decisiones. Que no es amoral, me parece que aunque no hablamos del guay, se me acaba de ir el nombre el concepto teórico de la moralidad de Nietzsche. Ahorita me acuerdo, pero seguramente Susana, tú sabes, y Gaby, por supuesto, y muchos de ustedes que están allá, pero donde asumo mi propia gestión de mis valores, mi propia gestión de valores, y a partir de eso decido lo que soy y podría volver a decidirlo dentro de 1 año o dentro de 2, ¿no? Aunque como dice Susana, me parece súper rico, asumiendo que por supuesto eventualmente también voy a asumir con dolor aquello en lo que me equivoqué. Clarificar esta idea del eterno retorno, no como un volvería tal cual a vivir lo mismo una y otra vez, sino asumo esa decisión que tomé y soy esa decisión que tomé, ¿no? Que es lo que me permite trascender, de alguna manera pienso ahora a mi pasado y asumirme en el presente quién soy, es tremendamente clarificador para mí, ¿no? Entonces habla Susana del eterno retorno y de cómo estas decisiones son las que verdaderamente construyen esta idea del ultrahombre, que es la palabra que prefiere Susana, como alguien que se hace más que solo un ser que está tirado, sino un ser que asume quién es y cómo está en el mundo. ¿Resumí? Más o menos bien. Perfecto. La libertad mirada desde la responsabilidad, desde la conciencia también. Me parece que son ideas que están ahí detrás de lo que tú hablas, Susana. Muchísimas gracias, pero no sé si se me está yendo algo más importante.
No, para mí está perfecto. Bueno, tal vez esta idea de vivir lo grato tanto como lo displacentero. Y eso me hizo pensar en alguien que hablaba conmigo en una charla no terapéutica, pero como que son terapéuticas esas charlas con los buenos y las buenas amigas, ¿no? Que me decía, estoy tremendamente triste. Y todo el mundo me dice, ¿por qué no tomo antidepresivos? Y no quiero entumir mi humanidad. Y esa frase me ha servido a mí como un recurso ahí en el oído, cuando ante el dolor digo, es lo que toca, ¿no? También sentir este dolor tal como es y pasará y habrá otro sentimiento, pero no toca entumir la humanidad. Y que creo que esa es una idea importantísima también. Sí, yo querría, ahora que mencionaste esto, que no quería tomar un antidepresivo, por ejemplo. Hay personas que sí necesitan un antidepresivo. Claro. Porque era lo que con alguien habíamos hablado de esto, ¿no? Cuando aparece como algo estancado, como algo que no me permite desarrollar mi ser, como algo que me tiene permanentemente en la nada o en el no ser. Entonces, creo que es necesario, porque así como podemos tomar para el dolor de cabeza o para si tenemos fiebre, tomamos para bajar la fiebre, es una medicación en la que no tenemos por qué rechazarla. Yo la propongo para personas que están muy encerradas en eso y que no pueden seguir sosteniendo la vida. Sí. No para personas que están en duelo, porque el duelo tiene que vivirse como duelo. Cuando el duelo se estanca, cuando el duelo pasa un tiempo y la situación continúa igual, entonces estamos hablando de depresión. Pero en el duelo hay tristeza, y tristeza profunda, que hay que vivirla. Sí, claro. Cuando eso te impide vivir, entonces estamos hablando a lo mejor de un duelo patológico, de un duelo no elaborado, etcétera, y que entonces puede necesitar medicación, además de terapia, ¿no? Claro, pero como tú lo dices, es cuando, como en la fiebre, que hay un malestar biológico, en la depresión, no sé si biológico, pero hay verdaderamente algo que está impidiendo la vida, pero cuando la vida duele es solamente que la vida está doliendo, ¿no? Claro, claro. Susana, muchas gracias. Estuvo súper interesante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, a los de Colima. Tenemos ahora también Ecuador, Mérida, Ciudad de México. Guadalajara, también hay alguien de Guadalajara por ahí. Hay alguien de Guadalajara, buenísimo. Qué bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, muchas gracias por participar y bueno, será para otra ocasión volvernos a encontrar, tanto sea en Argentina como en México. Muy bien. Ojalá que pronto. Y nada más les pedimos que no se vayan porque quisiéramos contarles que hay otros eventos organizados por ALPE México. Les recordamos entonces que está este evento, que es la tanatología desde una postura existencial. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. Y ojalá que queden ahí ideas rebotando que les hagan experimentar intensamente la vida. Gracias, Rosy. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Acérquense a nosotros para hacer más grande nuestra comunidad.